Semana número 13 corresponde al tema de poliedros regulares y empezamos con el primer sólido que viene a ser el prisma. Entonces, antes de ver, digamos, la teoría acerca de poliedros regulares, vamos a ver la siguiente aplicación de los sólidos y más que todo el prisma en la arquitectura. Entonces, nosotros podemos observar en esta imagen, digamos que justamente esas cuerdas de colores lo que va a formar son superficies triangulares y esas superficies triangulares lo que se va a generar viene a ser un sólido que es llamado prisma nada más, ¿no? Y más que todo se trata de una ilusión óptica de colores vibrantes que fue, digamos, instalado en un nuevo edificio en Nueva York, ¿no? Luego también podemos observar esta otra imagen que se trata de prismas pentagonales que tienen la forma justamente, digamos, parte de esas casas, ¿no? Digamos que es medio raro, ¿no? Digamos que esta parte inferior es normal un piso y a partir del otro piso es que justamente tienen las formas pentagonales, ¿no? Entonces, alrededor de nosotros siempre vamos a poder observar figuras geométricas planas, así como figuras sólidas, ¿ya? Como sólidos, ¿no? Y aquí justamente nosotros estamos delineando esta base que nos va a representar un polígono de 5 lados que viene a ser de forma pentagonal y el resto, todas las caras vienen a ser de forma paralelográmica. Entonces viene a ser un prisma pentagonal. Entonces empezamos con la parte de poliedros. ¿Qué viene a ser un poliedro? Un poliedro es el sólido geométrico que se encuentra determinado por 4 o más regiones poligonales planas, no coplanares, que tienen 2 a 2 un lado común. ¿Por qué se menciona la palabra no coplanares? Cuando nosotros colocamos puntos colineales, son aquellos puntos que pertenecen a una misma línea recta. Cuando mencionamos regiones no coplanares, son aquellas regiones que no pertenecen a un mismo plano. Porque si todas esas regiones pertenecen a un mismo plano, imposible que se va a poder formar ese sólido. Entonces, para que se pueda formar el sólido, todas esas regiones poligonales deben encontrarse en planos distintos, ¿no? Entonces, por eso se menciona la palabra no coplanar. Y aquí estamos colocando este poliedro donde lo que estamos sombreando de amarillo nos representa la cara del poliedro y los lados de esas caras vienen a ser las aristas y los puntos de intersección entre las aristas justamente nos va a representar a los vértices. Entonces, tenemos dos tipos de poliedro, que son los poliedros convexos y los poliedros no convexos. Los poliedros convexos son aquellos sólidos compactos, aquellos sólidos que no tienen huecos. ¿Se acuerdan cuando mencionamos, o creo que todavía no trabajamos, creo, ¿no? En la semana 5, no recuerdo bien. Pero en la semana 5 mencionamos la parte de cuadriláteros y hay dos tipos de cuadriláteros, cuadrilátero convexo y cuadrilátero cóncavo. ¿Cómo se diferencia cada uno de ellos? Por ejemplo, nosotros tenemos a este tipo de cuadriláteros, ¿no? Tenemos este cuadrilátero, nuestro cuadrilátero y este segundo cuadrilátero. También es un polígono de 4 lados. Un cuadrilátero es aquel polígono de 4 lados. Como tiene 4 lados, necesariamente viene a ser un cuadrilátero. Este primero es convexo. Entonces, se reconoce que es convexo porque nosotros podemos tomar dos puntos cualesquiera en su interior, cualquiera. Entonces, por ejemplo, por aquí ubicamos a este punto. El punto B, entonces cuando nosotros unimos ambos puntos, se puede observar que ese segmento está completamente contenido en el cuadrilátero. Entonces, por eso se cumple que viene a ser un cuadrilátero convexo. Ahora sí, aquí tomamos, por ejemplo,
este punto P y luego podemos tomar el punto Q. Entonces, cuando nosotros unimos ambos puntos, es claro observar que ese segmento PQ, parte de ese segmento está fuera de nuestro polígono. O sea, el segmento PQ no pertenece al interior de nuestro polígono. Entonces, cuando ocurre, digamos, ese detalle, se trata de cuadriláteros no convexos, también cuadrilátero cóncavo nada más. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Digamos que es la manera geométrica, es la manera práctica de diferenciar cada uno de esos dos cuadriláteros, porque en matemática hay una teoría bastante amplia sobre conjuntos convexos. Conjuntos convexos. Es diferente a cuadriláteros convexos, pero ahí hay una cierta biyección, ¿no? Recordemos un poco de álgebra que ya supongo que lo están viendo en estas semanas o próximamente. Digamos que una función es biyectiva cuando es inyectiva y es sobreyectiva a la vez, ¿no? Entonces, digamos que hay una biyección entre lo que viene a ser la teoría de conjuntos convexos con lo que es cuadriláteros convexos, ¿ya? Entonces, esa es la, digamos, la diferencia entre cuadriláteros, entre figuras planas. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar los sólidos, también hay sólidos convexos y sólidos no convexos. Entonces, de manera práctica, un sólido va a ser convexo cuando ese sólido es compacto, es macizo, cuando no tiene agujeros. Porque digamos que nos hacemos la idea, ¿qué pasa si ese sólido tiene un agujero? Entonces, cuando nosotros trazamos una recta, necesariamente parte de esa recta, si pasa la recta por el agujero, parte de esa recta no va a estar completamente contenido en el sólido. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso necesitamos que el polígono, o en este caso el poliedro, sea convexo, ¿ya? Entonces, ¿y por qué necesitamos que el poliedro sea convexo, sea, digamos, un sólido compacto, macizo, para poder aplicar el teorema de Euler? Porque este teorema solamente se aplica para poliedros convexos. ¿Y qué nos dice el teorema? El teorema de Euler es una relación entre el número de caras con el número de aristas y el número de vértices. Entonces, nosotros vamos a denotar con C al número de caras y luego con V al número de vértices, y a ese A nos va a representar el número de aristas. Entonces, Euler nos dice que el número de caras más el número de vértices siempre va a ser igual al número de aristas más 2. Pero también nosotros podemos hallar ese número de aristas. ¿Cómo nosotros lo hallamos? El número de aristas va a ser la sumatoria del producto del número de caras por el número de lados de cada cara. Entonces, vamos a aplicar el teorema de Euler para nuestro sólido que aparece aquí, ¿no? Entonces, para este sólido, nosotros podemos observar cuántas caras tiene y cuántas caras de cada tipo, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a colocar lo siguiente. Entonces, el sólido, ese sólido, las caras, para ese sólido, tiene dos caras triangulares. Este lado, el lado superior, primera cara triangular, este lado que está hacia nosotros, la segunda cara triangular. Son las únicas dos. Y las caras cuadrangulares, la que está sombreada de amarillo, 1. La que está hacia el lado derecho, 2. La que está hacia atrás, 3. Y la que se encuentra en la base, 4. Entonces, el poliedro está formado por dos caras triangulares. Y luego tenemos 1, 2, 3, 4. Mencionamos 4, ¿no? 4 caras cuadrangulares. Entonces podemos hallar el número de caras. Nosotros lo hemos denotado con la letra C y va a resultar 2 más 4 es igual a 6. También podemos hallar el número de aristas. Ese número de aristas, ¿cómo se halla? El número de aristas es igual a la sumatoria del producto del número de caras por el número de lados de cada cara.
Este sólido tiene dos caras triangulares, pero cada cara triangular tiene 3 lados. Entonces multiplicamos por 3 y le sumamos el número de caras cuadrangulares, que viene a ser 4. Y cada cara cuadrangular tiene 4 lados. Multiplicamos por 4. Y luego dividimos sobre 2. Todo esto sobre 2. Entonces, el número de aristas va a resultar siendo 2 por 3 sería 6. 6 más 16 sería 22. Sobre 2 viene a ser igual a 11. Entonces nosotros tenemos 11 aristas. Entonces ya conocemos que el número de caras es 6, el número de aristas viene a ser 11. Entonces podemos aplicar el teorema de Euler. Entonces, aplicando el teorema de Euler, nos dice que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2, ¿correcto? Entonces, reemplazamos, conocemos el número de caras, viene a ser 6, más el número de vértices, lo que queremos hallar, es igual al número de aristas, que es 11 más 2. Entonces, de aquí, resolviendo, 11 más 2 viene a ser 13. 13 menos 6 va a resultar igual a 7. Entonces, acabamos de encontrar que aplicando el teorema de Euler, estamos encontrando que este sólido tiene 7 vértices. Y de manera manual, como es un sólido pequeño, nosotros lo podemos hallar. Aquí en la parte superior va 1, va 2 y va 3. En la parte inferior va 1, va 2, va 3 y va 4. 4 más 3, 7. Entonces, efectivamente, para todo poliedro convexo se cumple esa relación. ¿Sí? Entonces, pueden tomar la captura. Vamos toda la teoría y de ahí pasamos a resolver los ejercicios. ¿Ah? ¿Les parece? Entonces pasamos a ver los poliedros regulares. Aquí llamamos ahora poliedros regulares. Son aquellos poliedros cuyas caras son polígonos regulares, es decir, de igual número de lados, en el cual en cada vértice se tiene el mismo número de aristas. Polígonos regulares. Si ese polígono tiene 3 lados, se trata del triángulo equilátero. Si tiene 4 lados, viene a ser el cuadrado. Si tiene 5 lados, pentágono regular, y si tiene 6 lados, hexágono regular. Entonces, vamos a ver el siguiente teorema. Nos dice que existen solo 5 clases de poliedros regulares. El primero de ellos es el tetraedro regular. El tetraedro, como su nombre lo dice, tetra viene de 4. Entonces es aquel sólido que está formado por 4 triángulos equiláteros. Y estamos colocando la notación de vértice V y de base triangular ABC. Entonces, como todas las caras son triángulos equiláteros, necesariamente todas las aristas tienen la misma longitud. Entonces, como no conocemos, vamos a colocar que sea de longitud A. Y para poder trazar la altura para este poliedro regular en la base, en el triángulo ABC, como es un triángulo equilátero, se recomienda trazar altura, que va a ser todas las líneas notables. También es mediana. Entonces, como este segmento es altura, es mediana, a partir del vértice V, cuando trazamos la altura del sólido, necesariamente va a caer en el centro del triángulo equilátero, en el centro de la base. Pero el centro de un triángulo equilátero viene a ser el baricentro. Entonces, este punto O es baricentro para ese triángulo ABC.
y vamos a colocar que la altura sea de longitud h. Entonces, esa altura la podemos hallar, va a ser igual a la arista multiplicado por raíz de 6 sobre 3. Luego, para este sólido podemos hallar el área total. El área total, de manera natural, el área total va a ser igual a todo lo que envuelve al sólido. En la parte lateral viene a ser 3, más la base 4. Está formado por 4 triángulos equiláteros. Y el área de cada triángulo equilátero es lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Entonces, en esa igualdad se cancela 4 y 4 y necesariamente resulta igual a la arista al cuadrado por raíz de 3. Entonces, vendría a ser el área total. El volumen para nuestro sólido es la arista. La arista elevado al cubo por raíz de 2 sobre 12. Entonces, serían las propiedades para este primer poliedro. El segundo es el hexadero regular, el famoso cubo, y es aquel poliedro que está formado por 6 cuadrados. Por lo tanto, vamos a colocar la notación. Tenemos la base cuadrada ABCD y la base superior, el cuadrado EFGH. Entonces, como todas esas caras son regiones cuadradas, entonces todos los lados tienen la misma longitud, por lo tanto las aristas también van a ser iguales. Y como no se conoce, vamos a colocar que esa arista sea de longitud A. Entonces, para este sólido podemos trazar la diagonal. La diagonal es aquel segmento que une dos vértices opuestos, que se encuentran en planos opuestos. En este caso, estamos colocando que la diagonal va a ser de longitud D. Entonces, esta diagonal es igual a la arista multiplicado por raíz de 3. Y para el sólido, nosotros podemos hallar el área total, que viene a ser 6 veces. Está formado por 6 cuadrados del lado A. Entonces, el área de una región cuadrada es el lado elevado al cuadrado, que sería A elevado al cuadrado, y multiplicamos por 6 porque está formado por 6 cuadrados, tiene 6 caras. Y el volumen es igual a la arista elevado al cubo. El tercero es el octaedro regular, que es el famoso diamante. Entonces, está formado nuevamente. Octa viene de 8 triángulos equiláteros. En la parte superior, 4 triángulos equiláteros, en la parte inferior 4 triángulos equiláteros. Y este plano ABCD, el planito que va al medio, viene a ser necesariamente un cuadrado. El ABCD es un cuadrado. Entonces, de esta manera nosotros denotamos a ese octaedro en base de los dos vértices E y F y de este cuadrado ABCD. Entonces, como todas las caras son regiones triangulares equiláteras, todos los lados tienen la misma longitud, entonces las aristas van a ser iguales y vamos a colocar que sea igual a nada más. Entonces, para este sólido podemos trazar las dos diagonales. Primera diagonal AC, segunda diagonal EF. Ambas diagonales son perpendiculares. Y vamos a colocar que la diagonal sea de longitud D. Entonces, esa diagonal va a resultar igual a raíz de 2. También se puede observar que en este sólido, cuando nosotros trazamos un plano que pasa por estos 4 puntos, por el vértice A, por E, por C y por F, viene a ser un cuadrado. Entonces, siempre recuerden, el AECF viene a ser un cuadrado del lado A. Por lo tanto, la diagonal en ese cuadrado es igual a raíz de 2. Por ese motivo, la diagonal del sólido tiene la misma longitud. Y el área total va a ser igual a 2 veces la arista elevado al cuadrado multiplicado por raíz de 3. El volumen es la arista al cubo
por raíz de 2 sobre 3. Entonces serían las propiedades para ese octaedro regular. Y el quinto es el dodecaedro regular. Dode viene de 12, ¿no? 12 triángulos equiláteros. Y el icosaedro regular. Entonces serían los 5 poliedros regulares, digamos que existen, ¿no? Son los únicos 5. ¿Ya pueden tomar la captura? Profesora, ¿podría Dime. decir cómo sale el volumen del tetraedro regular? ¿Del tetra? Sí. Ya, el volumen siempre de todo sólido que tiene vértice siempre va a ser 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. Entonces, en este caso, el volumen va a resultar siendo 1/3 del área de la base. La base es un triángulo equilátero del lado A. Sería A al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, ¿no? Y conocemos la altura. La altura viene a ser la arista por raíz de 6 sobre 3. Entonces, cuando operas de aquí, se cancela, ¿no? Aquí es raíz de 6, es raíz de 3 por raíz de 2. Entonces, esta raíz de 3 por raíz de 3, 3. Se cancela con este 3 y te va a quedar en función de raíz de 2. 4 por 3, 12. Entonces, todo sólido que tiene vértices siempre va a ser 1/3 del área de la base multiplicado por la altura. Así como la pirámide, ¿no? Ya. ¿Alguna otra pregunta? El prisma. El prisma, ¿qué es el prisma? El prisma es un poliedro que tiene dos caras paralelas y congruentes. Las otras caras son regiones paralelográmicas cuyos vértices pertenecen a las bases. Entonces, nosotros aquí estamos dibujando este poliedro donde dos caras. Estas dos caras vienen a ser paralelas y congruentes y lo vamos a denotar como el triángulo ABC, triángulo DEF. En este caso estamos dibujando un prisma triangular, ¿no? Entonces, en nuestro prisma en función de los tres vértices de ambas bases, de la base inferior y de la base superior. Pero además, por ser prisma, estas dos caras siempre van a ser paralelas y congruentes. ¿Qué quiere decir congruentes? Que son idénticas y todo lo que está alrededor son regiones paralelográmicas que pueden ser regiones rectangulares, pueden ser regiones cuadradas, pueden ser regiones paralelográmicas de tipo romboide. Entonces, para este sólido podemos colocar aquí los elementos. El primer elemento son las bases, que son justamente estas dos regiones triangulares paralelas y congruentes. Las caras laterales son las regiones cuadrangulares que está alrededor del sólido. Las aristas básicas son los lados de las bases y las aristas laterales son los lados de nuestras caras laterales. La clasificación del sólido, según el número de lados en las bases, se clasifica en prismas triangulares, cuadrangulares, pentagonales, hexagonales, si las bases tienen 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados respectivamente. Entonces viene a ser la primera clasificación de acuerdo al número de lados en la base. La otra clasificación es de acuerdo a la posición de nuestra arista lateral, ¿no? Entonces, si esa arista lateral es perpendicular a la base, entonces necesariamente se trata de un prisma recto. Entonces, diremos que el prisma recto es el prisma cuyas aristas laterales son perpendiculares a las bases y las caras laterales para este tipo de prisma necesariamente van a ser regiones rectangulares. Entonces tenemos aquí nuestro prisma ABCDEF. En este prisma
tener presente que todas estas aristas laterales siempre van a ser perpendiculares a ambas bases nada más. Entonces, para el sólido, nosotros podemos hallar el área lateral. El área lateral va a ser el perímetro de la base multiplicado por nuestra altura. Entonces, en este caso, nosotros estamos denotando como 2P subíndice base, quiere decir perímetro de la base. Y H nos representa la altura, que siempre va a ser perpendicular a ambas bases. El área total es todo lo que envuelve el sólido, que es el área lateral más el área de la base superior más el área de la base inferior, pero como ambas bases son paralelas y congruentes, por ese motivo sumamos más 2 veces el área de la base. El volumen va a ser igual al área de la base multiplicado por nuestra altura. Entonces, vendrían a ser las propiedades que se cumplen en todo prisma recto. Luego aparece lo que es el prisma regular. ¿A qué llamamos prisma regular? El prisma regular, cuando ustedes vean la palabra regular, siempre va a indicar dos cosas. Primero, que esas aristas laterales van a ser perpendiculares a ambas bases y que la base va a ser un polígono regular. ¿Qué quiere decir? Que si la base es de forma triangular, necesariamente será un triángulo equilátero. Si las bases son de forma cuadrangular, vendrá a ser un cuadrado. Eso es lo que indica la palabra regular. Por eso, digamos que el prisma regular es parte del prisma recto. ¿Por qué? Porque en todo prisma regular siempre las aristas laterales son perpendiculares a la base. Y sabemos que un prisma recto es aquel prisma donde las aristas laterales son perpendiculares a ambas bases nada más. Entonces pasamos a ver lo que es prisma oblicuo. El prisma oblicuo es el prisma cuyas aristas laterales no son perpendiculares a la base. Entonces aquí estamos dibujando nuestro prisma de forma cuadrangular porque estas bases, las bases son polígonos de 4 lados. Entonces es un prisma cuadrangular oblicuo. Oblicuo porque estas aristas laterales no son perpendiculares a las bases. Entonces la notación viene a ser justamente en función de las dos bases. Y para este sólido vamos a denotar con la letra A sub L a la arista lateral y la altura siempre es un segmento perpendicular trazado desde el plano superior al plano inferior. Como es oblicuo, necesariamente la altura cae fuera de nuestro sólido. Trazado a partir de G, ¿no? Porque si nosotros trazamos la altura a partir de F, por ejemplo, puede ser que caiga adentro, ¿no? Es dependiendo la orientación de nuestro sólido. Entonces, todo lo que es oblicuo, siempre vamos a trabajar con lo que viene a ser sección recta, ¿ya? Entonces, ¿qué es la sección recta? La sección recta es, digamos, es un plano perpendicular a las aristas laterales. Entonces, a todo este sólido, nosotros le vamos a trazar un plano perpendicular a esas aristas laterales. El corte siempre es de acuerdo a la base. Si la base es de forma triangular, ese corte también va a ser otro triángulo. Si la base es de forma cuadrangular, entonces el corte va a resultar siendo de forma cuadrangular. Siempre debemos colocar estos ángulos de 90 grados, 90, 90 y 90 grados para poder afirmar que se trata de la sección recta. Pero basta colocar solamente dos porque en todo prisma recto y oblicuo las aristas laterales siempre van a ser paralelas. Entonces, si este ángulo es 90 grados, necesariamente este ángulo también va a ser de 90 grados. ¿Por qué? Porque esa cara viene a ser un paralelogramo y en un paralelogramo los lados opuestos son paralelos, ¿no? Entonces, basta colocar con dos. Con dos es suficiente para poder afirmar que se trata de una sección recta. Entonces, la notación para este sólido está en función de las dos bases ABCD, E, F, G, H.
Y para el sólido podemos hallar el área lateral, pero como se trata de un sólido oblicuo, el área lateral es el perímetro de la sección recta multiplicado por nuestra arista lateral. Y aquí estamos denotando como 2P como subíndice SR, perímetro de la sección recta. Y a su L nos va a representar la longitud de la arista lateral. El área total es todo lo que envuelve al sólido, que es el área lateral, más 2 veces el área de la base. Sería con respecto al área total. Y también podemos hallar el volumen. De manera natural, el volumen siempre va a ser el área de la base multiplicado por nuestra altura. Pero en este caso, como se trata de un sólido oblicuo, el volumen es el área de la sección recta por la arista lateral. La sección recta siempre va con la arista lateral, a diferencia de que cuando trabajamos con prisma recto. Cuando es recto, la base siempre va con la altura. Base va con altura. En un prisma recto tenemos también que la arista lateral coincide con nuestra altura, coincide con la longitud de la altura. A diferencia de un prisma oblicuo nada más. Entonces todo lo que es oblicuo siempre va sección recta multiplicado por nuestra altura, ¿no? Entonces, en este caso por la arista lateral. Entonces colocamos aquí el volumen. El volumen va a ser igual al área de la sección recta multiplicado por la arista lateral. Pero si nosotros tenemos información sobre la base y conocemos la longitud de esa altura, entonces el volumen también se puede hallar como el área de la base multiplicado por la altura. Entonces, recuerden siempre esta igualdad. El área de la sección recta multiplicado por la arista lateral es igual al área de la base multiplicado por su respectiva altura. Entonces sería acerca de lo que es prisma oblicuo y pasamos a ver lo que es un paralelepípedo rectangular. El paralelepípedo rectangular es un prisma recto de base rectangular, también es llamado ortoedro o rectoedro. Entonces, el paralelepípedo rectangular es la famosa cajita. Hay que recordar que toda cajita tiene 3 nombres. Paralelepípedo rectangular también es conocido como ortoedro o como rectoedro. Es esta cajita, donde la base inferior y la base superior van a ser paralelas y congruentes. Entonces, en función de los vértices, colocamos la notación. Y en esta cajita se cumple que las aristas tienen diferente longitud. Esta arista básica AD, vamos a colocar que sea de longitud A. La arista básica CD, colocamos que sea de longitud B. Y esta arista lateral, que coincide en este caso con la altura, va a ser de longitud C. Entonces, para este sólido podemos trazar la diagonal. La diagonal siempre es aquel segmento que une 2 vértices opuestos. Estamos colocando que sea de longitud D nada más. Entonces, la diagonal en el paralelepípedo rectangular va a ser igual a la raíz cuadrada de la suma de cada arista elevado al cuadrado. Esta diagonal también se puede deducir aplicando el teorema de Pitágoras nada más, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos que la base, el ABCD es un rectángulo. En ese rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud, entonces este lado va a resultar siendo igual a B. Al unir el punto B con el punto D, cuando nosotros unimos B con D, entonces en la base, como este angulito resultó siendo de 90 grados, podemos aplicar Pitágoras. Aplicando Pitágoras tendremos que esta longitud de la hipotenusa es la raíz cuadrada de la suma de cada cateto elevado al cuadrado. Entonces vendría a ser la diagonal BD en la base. Pero en un paralelepípedo rectangular, todas esas aristas laterales son perpendiculares al plano de la base, de las bases, ¿no?
tanto inferior como superior. Entonces, quiere decir que este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Hay que recordar, un segmento es perpendicular a todo un plano cuando va a ser perpendicular o entonces es perpendicular a todas las rectas contenidas en este plano, pero que pasen justamente por este punto de intersección que viene a ser el punto B nada más. Entonces, si este angulito resultó siendo de 90 grados, nosotros podemos volver a aplicar justamente Pitágoras en todo este triángulo, ¿no? Entonces, cuando volvemos a aplicar Pitágoras, esta longitud va a resultar siendo igual a C. Entonces, aplicando Pitágoras, la longitud de nuestra hipotenusa es la raíz cuadrada de cada cateto elevado al cuadrado. Cuando elevamos al cuadrado, se cancela la raíz y nos queda a cuadrado más b cuadrado. Y le sumamos este otro cateto que va a resultar siendo c elevado al cuadrado. Entonces, de esa manera nosotros podemos hallar la diagonal de ese paralelepípedo rectangular. El área lateral, de manera natural, todo lo que está alrededor del sólido son regiones rectangulares. Más aún, este rectángulo que está a derecha con el rectángulo que está hacia izquierda son paralelas y congruentes. Entonces será dos veces esta cara, pero el área de esta cara rectangular, la base por la altura, 2 veces B por C. Y le vamos a sumar también las otras dos caras, la cara que está hacia atrás, hacia el fondo, hacia adelante, son dos regiones rectangulares de base A y altura C. El área de este rectángulo, de esa región rectangular, es la base por la altura A por C. Entonces, por ese motivo, el área lateral es dos veces la suma del producto de esas dos aristas. Y el área total a toda esta suma, vamos a sumar las bases, dos bases paralelas y congruentes. El área de la base es A por B, más dos veces A por B. Entonces, el área total resulta igual a dos veces la suma del producto de las aristas tomadas de dos en dos. Y el volumen. El volumen de todo prisma es el área de la base multiplicado por la altura. La base es una región rectangular A por B. La altura viene a ser C. Por ese motivo el volumen es A por B por C. Entonces serían las propiedades para este paralelepípedo rectangular. Ya, tomen la captura. Y pasamos a ver lo que es un tronco de prisma recto. Es el sólido que se determina al intersectar a un prisma recto con un plano no paralelo a su base y secante a las aristas laterales. Entonces vamos a ver el caso de un tronco de prisma recto de base triangular. Entonces, en este sólido, ambas bases son de forma triangular. Entonces, vamos a colocar la notación en base, en función de, digamos, de esas bases de sus vértices. A, B, C, E, F, G. Y un detalle. Siempre en un tronco, estas dos bases, estas dos regiones triangulares, nunca van a ser paralelas. ¿Por qué? Porque si son paralelas, ya nos estaría formando nuestro tronco. Entonces, para poder formar el tronco, estas dos bases no van a ser paralelas. Y si no son paralelas, necesariamente nos determina tres tipos de altura. Entonces, para poder hallar el área lateral
De manera natural, el área lateral es la sumatoria de todas las áreas de las caras laterales. En este caso, en este ejemplo, esta cara. La cara que está hacia la izquierda, que viene a ser este angulito, es de 90 grados. 90, 90. Quiere decir que estas dos bases son paralelas. Si estas dos bases son paralelas, este cuadrilátero ABFE viene a ser un trapecio. Entonces, toda esta cara lateral viene a ser una región trapezial. Y el área de esta región trapezial es la semisuma de ambas bases multiplicado por nuestra altura. Lo mismo, esta cara que está hacia la derecha. 90, 90, y resulta siendo una región trapezial. El área de esa región es la semisuma de ambas bases multiplicado por nuestra altura nada más, ¿no? Entonces la altura va a ser trazado a partir del vértice C o a partir del vértice G. ¿Ya? La altura de este trapecio no son estos segmentos, ¿eh? Las bases de estas caras vienen a ser la base menor GC, la base mayor viene a ser BF y la altura va a ser trazado del vértice C o del vértice G. Y la cara que está hacia atrás también resulta siendo otra región trapezial. Entonces sería con respecto al área lateral. El área total es igual al área lateral más el área de la base inferior. Entonces, vamos a colocar que el área de esta región triangular ABC sea B1. El área de la región triangular, el plano superior de la base superior, va a ser igual a B sub 2. Entonces, el área total es igual al área lateral más el área de la base inferior, B1, más el área de la base superior, que viene a ser B sub 2. Y el volumen siempre va a ser igual al área de la base multiplicado por el promedio de nuestras alturas nada más, ¿no? Entonces, aquí vamos a colocar, siempre se coloca la base donde caen los ángulos de 90 grados. No siempre va a ser la base inferior. Eso va a depender de cada ejercicio. También nosotros podemos ubicarlo en la parte superior. Pero ¿cómo se identifica? Justamente observando dónde caen los ángulos de 90. 90, 90, 90. Entonces necesariamente trabajamos con respecto a esta base. Entonces colocamos que la altura, la primera altura va a ser H sub 1, la segunda altura H sub 2 y la tercera altura H sub 3. Entonces el volumen es el área de la base inferior B1 multiplicado por la altura 1 más la altura 2 más la altura 3 sobre 3 nada más. Entonces sería acerca de lo que viene a ser el tronco de prisma recto. Y sería la teoría que corresponde a esta semana, jóvenes. Entonces pasamos a ver los ejercicios. ¿Todo bien? Ya, entonces... Ejercicio de clase número 13. Empezamos con el ejercicio número 1. En el ejercicio número 1 nos dicen, en un poliedro convexo, la relación entre el número de aristas y el número de caras es de 3 a 2. Si el número de vértices es mayor que 11 y menor que 13, halle el número de aristas. Colocamos aquí la solución y se trata de un poliedro convexo. Entonces, en este poliedro convexo nos dan la relación entre el número de aristas y el número de caras, que viene a ser de 3 a 2. Entonces, conociendo esa relación, podemos hallar que el número de aristas va a ser igual a un 3 por K y el número de caras va a ser igual a un 2 por K. Luego nos dicen por dato que el número de vértices es mayor que 11 y menor que 13.
Los vértices siempre van a pertenecer al conjunto de los números naturales, ¿no? Siempre va a ser un número natural, un número entero, ¿ya? Entonces, z positivo, ¿no? Entonces, el vértice necesariamente debe ser igual a 12. Entonces, como el vértice se encuentra en esta desigualdad, entonces necesariamente el vértice es igual a 12. Entonces, a nosotros nos preguntan, halle el número de aristas. Entonces, para poder hallar el número de aristas, nosotros podemos aplicar el teorema de Euler. Entonces, aplicando Euler, sabemos que el número de caras más el número de vértices es igual al número de aristas más 2. Entonces, cuando reemplazamos, conocemos el número de caras, que viene a ser 2K, más V, que viene a ser 12, es igual al número de aristas, que es 3K más 2. Pasamos a restar y K va a resultar igual a 10. Entonces, ya conocemos que el valor de K resulta igual a 10. Y si K vale 10, a nosotros nos están preguntando por el número de aristas, que viene a ser 3K. De acuerdo a este dato, el número de aristas es 3K, 3 por 10, resultó igual a 30 aristas. Entonces empezamos a dibujar. Para poder dibujar hay que tener en cuenta que el número de aristas viene a ser 30, el número de caras es 20, ¿no? ¿Y cuántos vértices tenemos? Justamente se observa que los vértices vienen a ser 12. Entonces aquí estamos observando que en la parte superior tenemos los 6 vértices y en la parte inferior los otros 6. Por lo tanto, viene a ser el poliedro convexo nada más. Ya, entonces, la respuesta sería la clave E. Sería el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Un carpintero desea cortar un trozo de madera que tiene la forma de un tetraedro regular VABC por los puntos medios de las aristas AV, VC, AB y BC. Si el volumen del tetraedro es 18 raíz de 2 metros cúbicos, halle el área de la sección plana determinada por el corte. Entonces colocamos aquí la solución y nos dice que el carpintero desea cortar un trozo de madera que tiene la forma de un tetraedro regular. El tetraedro regular es aquel sólido que está formado por 4 triángulos equiláteros. Entonces todas estas caras son regiones triangulares equiláteras. Pero nos dice que va a realizar el corte por los puntos medios de las aristas. Entonces vamos a ubicar puntos medios. M, punto medio de la arista AV. Entonces vale circulito y circulito. Para esta otra arista VC, el punto N es punto medio. Pero como todas las aristas tienen la misma longitud, entonces circulito y también va a resultar siendo circulito. Para esta otra arista básica AB, el punto P es punto medio. Entonces vale circulito, que también es circulito. Y para esta otra arista BC, el punto Q es punto medio.
Entonces vale circulito y también es circulito. Luego, como no conocemos el circulito, vamos a colocar que sea de longitud A nada más, ¿correcto? Entonces, aquí hay un detalle. Luego nos dicen que el volumen del tetraedro es 18 raíz de 2 metros cúbicos. Y nos preguntan, halle el área de la sección plana determinada por el corte. O sea, a todo este sólido, el carpintero, todo este trozo de madera, el carpintero va a realizar un corte. Ese corte es por estos 4 puntos. Entonces, cuando se realiza el corte por los 4 puntos, necesariamente se determina una región cuadrangular. Entonces, nos preguntan por el área de esa región cuadrangular. Entonces, por dato, nos dicen que el volumen del tetraedro es 18 raíz de 2 y nos están preguntando por el área de esa región cuadrangular, que es el área de la sección plana MNPQ. Entonces, para poder hallar el área de esa sección plana, ¿qué es lo que nosotros debemos realizar? Como primer paso, debemos identificar qué tipo de cuadrilátero es. ¿Sí? Entonces, si se trata de un rectángulo, se trata de un cuadrado, se trata de un rombo o de un romboide. Entonces, para poder identificar qué tipo de región es, entonces vamos a trabajar justamente en esa cara. En la cara triangular AVC, la que está hacia atrás. Entonces, el punto M y el punto N son puntos medios. En ese triángulo podemos aplicar el teorema de la base media. Entonces, necesariamente el segmento MN es paralelo. Este segmento va a ser paralelo a nuestra base AC. Entonces, ese segmento resultó siendo paralelo a la base AC. Más aún, su longitud va a ser la mitad de toda la base. Toda la base viene a ser 2A. Entonces, ese segmento MN resultó siendo A nada más. Entonces, en ese triángulo, nosotros colocamos que MN va a resultar siendo igual a A. Luego, ahora borramos y ahora trabajamos en el triángulo. En el triángulo BVC. Entonces, en este triángulo equilátero, nuevamente. A ver. Ya, antes del triángulo de verde, para que quede claro. Antes del triángulo de verde. Ahora trabajando en este triángulo de amarillo. En este triángulo de amarillo, el punto P es punto medio. El punto Q es punto medio. Entonces, nuevamente, el segmento que une ambos puntos es paralelo a la base AC. Entonces, nuevamente, esos dos segmentos van a ser paralelos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que el segmento MN es paralelo a la base AC. Pero la base AC también es paralelo al segmento PQ. Entonces, necesariamente podemos concluir que MN resultó siendo paralelo al segmento PQ. Entonces, esos dos segmentos son paralelos. MN es paralelo a PQ. ¿Correcto? Y su longitud también está, ¿no? Esta base mide 2A, entonces aplicando el teorema de la base media, esa longitud también va a resultar siendo A. Entonces, ahora borramos. Entonces, ahora borramos y ahora sí vamos a trabajar en ese triángulo, en el triángulo de verde, la misma idea. En ese triángulo de verde, el punto N y el punto Q son puntos medios. Si son puntos medios, podemos aplicar el teorema de la base media. Aplicando el teorema de la base media, tenemos que estas dos rectas, el segmento NQ resultó siendo paralelo al segmento BV.
Entonces, esas dos bases son paralelas y toda la arista VB mide 2A. Entonces, por el teorema de la base media, va a resultar siendo igual a A nada más. Entonces, ya conocemos que esta longitud es igual a A. Entonces, en el triángulo de verde, la longitud NQ también resulta siendo 2A. Entonces, borramos y nuevamente. Ahora vamos a trabajar en el triángulo VAB. Entonces, en este triángulo. En el triángulo de amarillo. En todo este triángulo de amarillo, el punto M, punto medio. El punto P, punto medio. Entonces, por el teorema de la base media, estas dos rectas son paralelas. Entonces, el segmento MP resulta paralelo al segmento VB. Entonces, el segmento MP resulta paralelo al segmento VB. Pero VB también es paralelo al segmento NQ. Entonces, necesariamente, el segmento MP es paralelo al segmento NQ. Son paralelas, ¿no? Ya está. Entonces, si son paralelas y su longitud, ¿a qué es igual? Toda esta longitud resulta igual a 2A por el teorema de la base media, le va a resultar siendo A. Entonces, estamos observando que también es A nada más. Entonces, así, borramos. Borramos y tendremos aquí que los lados opuestos en este cuadrilátero, en todo ese cuadrilátero, los lados opuestos son paralelos y de la misma longitud. Entonces, aparentemente viene a ser un rombo, ¿no es cierto? Yes. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a buscar conocer? Los ángulos, ¿ya? Entonces, para poder conocer los ángulos, vamos a unir el punto M con el punto Q. Y este ángulo va a ser de 90 grados. Eso también se demuestra. Este ejercicio es digamos, tiene sus detalles, ¿no? Tiene varios detalles que hay que explicar. Entonces, aquí vamos a probar eso, ¿no? Entonces, aquí. Tenemos el sólido, la base inferior es el triángulo ABC. Y este es el vértice V. El punto M, este puntito M, es punto medio. Si es punto medio, vale circulito y también es circulito. Y luego tenemos al punto Q. Este es el punto Q. El punto Q también es punto medio. VQ es igual a QC. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? Hemos también ubicado el punto P. A ver, ¿no? El punto P es punto medio. Pero, ya, está bien, vamos a colocar circulito y circulito. Entonces, miren, la base es un triángulo equilátero de lado 2A, porque circulito viene a ser A, circulito es A y también es A. En todo triángulo equilátero, ¿qué se recomienda? Trazar altura, porque a esa altura va a ser todas las líneas notables. Entonces, si nosotros unimos el punto P con el punto C, este segmento PC sería mediano. Pero como el triángulo es equilátero, entonces necesariamente esa mediana viene a ser altura. Es todas las líneas notables. Entonces, este ángulo, al revés era al revés, creo. O es igual. Al revés, jóvenes. Si no, me va a salir para el otro lado. O sea, me refiero al revés con unir el punto A con Q. Sí. Entonces vamos a unir el punto A con Q. La misma idea, ¿no? Es lo mismo. Entonces, para el triángulo ABC, el segmento Q es mediana. Pero esa mediana es todas las líneas notables, por lo tanto va a ser altura. Y si es altura, podemos hallar su longitud, porque en este triángulo
en el triángulo de amarillo. En este triangulito de amarillo es triángulo notable de 30 y 60. Este angulito resultó igual a 60 grados. Entonces, tenemos hipotenusa 2A, cateto A. Entonces, ese cateto de verde viene a ser A raíz de 3. Entonces, ya encontramos que esa longitud es A raíz de 3. Este circulito resultó siendo igual a nada más, ¿no? Ahora, si nosotros unimos el punto V con C, entonces nuevamente, esta arista VC, ¿cuánto mide? Esa arista mide 2A. La arista VB también resulta siendo 2A. Entonces tenemos arista 2A, arista 2A. Entonces el triángulo BVC viene a ser un triángulo equilátero. Al unir nuevamente, cuando nosotros unimos el punto V, unimos con Q, entonces en ese triángulo equilátero, este segmento nuevamente es la altura. Entonces, cuando nosotros unimos el punto V, unimos con Q, entonces, ¿qué vendría a ser? Mediana, mediana altura, es todas las líneas notables. Entonces, este ángulo es de 90 grados, este angulito mide 60 grados, hipotenusa 2A, cateto A, y este cateto va a ser A raíz de 3. Entonces, el triángulo AQV, o sea, este triangulito AQV, ese triángulo resultó siendo un triángulo isósceles, ¿no es cierto? Entonces, si es un triángulo isósceles, entonces, al unir el punto M con el punto Q, cuando nosotros unimos el punto M con Q, en el triángulo isósceles, en este triángulo isósceles, necesariamente es mediana, pero también es altura. Entonces, si es altura, este ángulo va a resultar siendo de 90 grados. Este ángulo es 90. Ya, ¿se entendió, no? ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Estamos bien, jóvenes? Ya. Muy bien, ya, ok. 2D, ya. Muy bien, los que han avanzado. Ya, entonces aquí en la gráfica, entonces nosotros simplemente unimos de frente el punto Q, unimos con el punto M, y aquí ya hemos demostrado, hemos probado que este ángulo va a ser de 90 grados. ¿Ya? Entonces, y hay una serie de ejercicios, digamos, sobre tetraedro regular, que se usan en los detalles que acabo de mencionar. ¿Ya? Es importante. Entonces, ese segmento MQ viene a ser la distancia entre esas dos aristas opuestas. Esa es la menor distancia entre las dos aristas opuestas. Y esa longitud MQ, ¿a qué resulta igual? A raíz de 2, ¿no? Porque aquí, en nuestro gráfico, en el gráfico que está hacia la izquierda, en este triángulo, en el triángulo rayado, en ese triángulo de rojo, conocemos la hipotenusa, que viene a ser A raíz de 3. Este cateto es A, entonces ese triángulo es pitagórico. Si es pitagórico, sería A raíz de 12. ¿No? Entonces, hipotenusa A raíz de 3. Cateto A, el otro cateto, necesariamente resultó siendo igual a raíz de 2. Entonces, esa distancia mínima entre dos aristas opuestas en todo tetraedro regular siempre va a ser igual a la arista multiplicado por raíz de 2. Entonces, en el triángulo MNQ, en ese triángulo MNQ tenemos que esta longitud es A, esta longitud es A y esta otra longitud es A raíz de 2. Entonces, esos tres lados que cumple el teorema de Pitágoras. Si cumple el teorema de Pitágoras, se trata de un triángulo rectángulo. Entonces, aquí vamos a colocar, se observa que este triangulito de celeste. En ese triángulo, sus tres lados
cumple el teorema de Pitágoras. Por lo tanto, es un triángulo pitagórico. A mayor lado, que le va a corresponder mayor ángulo. Entonces, necesariamente, el ángulo en N es de 90 grados. De esa misma forma, se trabaja para cada ángulo. Entonces, se prueba que el ángulo en M es de 90 grados. En P también va a resultar siendo de 90 grados. Y también se prueba que el ángulo en Q va a resultar siendo de 90 grados. Como los lados opuestos son paralelos, entonces simplemente se traslada. Estos lados opuestos son paralelos, 90 baja 90. Como son paralelos, nuevamente baja y nuevamente sube. Entonces, esa región cuadrangular necesariamente viene a ser un cuadrado. Entonces, para poder hallar el área de esa región cuadrada, ¿qué necesitamos conocer? El valor de A. Y para poder conocer el valor de A, nos dan de dato que el volumen del tetraedro es 18 raíz de 2. Pero el volumen de este sólido es la arista elevado al cubo por raíz de 2 sobre 12. Eso va a ser igual a 18 raíz de 2. Entonces, en esa igualdad se cancela. Raíz de 2 con raíz de 2, entonces nosotros operamos y encontramos que el valor de A va a resultar igual a 3. Y si A es igual a 3, entonces ya conocemos el área de esa sección plana, de esa región cuadrada. MNQP es igual a 3 al cuadrado, que va a ser igual a 9 metros cuadrados. La respuesta viene a ser la alternativa D. Sería el ejercicio número 2. También la captura. Este es el ejercicio un poquito más largo. Los demás son más rápidos, ¿no? El ejercicio número 3. En la 3 nos dice en la figura, el ABCDEFGH es un hexaedro regular. Si la distancia del centro de la cara ABCD a la diagonal de raíz de 6, halle el volumen del hexaedro. Entonces, vamos a colocar la solución. Copiamos la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que se trata de un hexaedro regular, el famoso cubo, que está formado por 6 regiones cuadradas. Todas las aristas tienen la misma longitud. Entonces, vamos a colocar arista, ¿vale? Circulito, arista, circulito y arista, circulito. Como no conocemos, colocamos que esta arista sea de longitud 2A, para no trabajar con fracción, ¿ya? Luego, conociendo la arista, ya podemos hallar la longitud AG, ¿no? Entonces, esta longitud AG es la arista multiplicado por raíz de 3. Entonces, va a resultar siendo igual a 2. Y faltó el 2. Es 2A multiplicado por raíz de 3. Sería esa longitud de la diagonal. 2A raíz de 3. Luego nos dicen que la distancia del centro de la cara ABCD a la diagonal AG. Entonces, en esta cara superior, nosotros vamos a ubicar el centro. Pero esta cara superior, toda esta carita, es un cuadrado. Si es un cuadrado, sabemos que el centro es la intersección de ambas diagonales. Trazamos diagonal AC, diagonal BD. Entonces, este punto O nos representa el centro. Y la distancia de un punto hacia una recta va a resultar siendo una perpendicular. Pero podemos hallar la longitud de la diagonal, porque para ese cuadrado conocemos su lado que mide 2A. 2A, 2A, diagonal 2A raíz de 2. El centro es el punto medio de las diagonales. A raíz de 2, A raíz de 2. Y trazamos, a partir de este centro, trazamos nuestra perpendicular y esa perpendicular por dato mide en raíz de 6. Entonces, ¿qué nos preguntan? Halle el volumen del hexaedro.
El volumen del hexaedro es la arista elevado al cubo. Entonces, ¿qué buscamos? El valor de A. Y para poder encontrar el valor de A, en un cubo, todas las aristas laterales tienen la misma longitud que la altura. Es igual que la altura, ¿no? La altura de un cubo es la misma longitud de la arista lateral nada más. Por lo tanto, es perpendicular a ambas bases. Entonces, este segmento GC es perpendicular a todo el plano superior. Si es perpendicular a todo el plano superior, es perpendicular a todas las rectas contenidas en este plano que pasen por el punto C. En particular, va a ser perpendicular a nuestra diagonal AC. Entonces, este angulito resultó siendo de 90 grados. Entonces, ese angulito resulta siendo de 90 grados. Entonces, podemos colocar que este ángulo, nuestro ángulo, este angulito en A, resulte siendo de medida alfa. Lo que vamos a buscar es la semejanza, porque conocemos para este triángulo hipotenusa, cateto, y para este otro triángulo hipotenusa y los dos catetos. Entonces, a este ángulo en común le llamamos de medida alfa. Por lo tanto, para este triángulo de amarillo tenemos alfa y 90. Para este otro triángulo de azul tenemos alfa y 90. Necesariamente esos dos triángulos son semejantes. Y si esos dos triángulos son semejantes, aplicamos la semejanza. Entonces diremos en el triángulo de amarillo. En el triángulo de amarillo, al ángulo alfa, a este angulito, a nuestro ángulo alfa, se le opone raíz de 6. Cateto, raíz de 6. En el triángulo mayor, cateto 2A. En el triángulo de amarillo, a 90 grados, se le opone la hipotenusa a raíz de 2. En el triángulo mayor, hipotenusa 2A raíz de 3. Entonces de aquí operamos, se cancela el valor de A con A se cancela, operamos y encontramos que la arista va a resultar siendo 3. Entonces, esa arista viene a ser igual a 3. Entonces, la arista del cubo resulta igual a 6. O sea, el valor de A vale 3, pero la arista del cubo es multiplicado por 2, que resulta igual a 6. Entonces, el volumen del hexaedro es 6 elevado al cubo, que resulta igual a 216 metros cúbicos. Sería la respuesta. Sería el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. En la figura, el octaedro regular está construido de madera. Si la diagonal mide 2 raíz de 2 y 2 galones de pintura rinde para pintar raíz de 3 metros cuadrados, halle la cantidad de galones de pintura que sea necesaria para pintar uniformemente todo el octaedro. Ya, a ver, ¿salió? Ya. A ver, intenten. La 4. Regla de 3 simple, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Todo el área que cubre ese octaedro regular, ¿no? Ya, a ver, un minuto.
¿Salió? Ya, muy bien. Ok. Como dice en la figura, el octaedro regular está construido de madera, ¿no? Entonces colocamos la solución y aquí estamos dibujando nuestro octaedro regular y nos dicen que está construido de madera. Si la diagonal mide 2 raíz de 2. En un octaedro, la diagonal es aquel segmento que une dos vértices opuestos, en este caso el vértice A y el vértice B. Pero por ser octaedro, sabemos que todas esas aristas tienen la misma longitud y estamos colocando que sea circulito. Más aún, colocamos que circulito, que la arista del octaedro regular va a ser igual a A. Entonces, nos dice que la diagonal, el segmento AB, es la diagonal de ese octaedro regular y mide 2 raíz de 2. Luego nos preguntan, ¿hay la cantidad de galones de pintura que sea necesaria para pintar uniformemente todo el octaedro? Entonces, colocamos que sea X la cantidad de galones de pintura. Entonces, ¿qué buscamos? El valor de X. Para poder encontrar esa cantidad de galones de pintura, sabemos por dato que 2 galones de pintura solo rinde para pintar raíz de 3 metros cuadrados. Entonces, nosotros para poder hallar esa cantidad de galones, ese número de galones, tenemos que hallar cuánto de área tiene ese octaedro regular, ¿no? Entonces, toda esa área va a resultar igual al área total. Entonces, como ya conocemos la diagonal que resulta siendo 2 raíz de 2 y conocemos que la arista es igual a, entonces igualamos. Entonces de aquí se iguala, entonces diremos que la arista multiplicado por raíz de 2 es igual a 2 raíz de 2. Se cancela y encontramos que esa arista viene a ser igual a 2. Entonces ya conocemos que nuestra arista viene a ser igual a 2. Por lo tanto, el área total del octaedro va a ser igual 2 veces la arista elevado al cuadrado por raíz de 3. Entonces de aquí reemplazamos. 2 al cuadrado sería 4 por 2, 8 raíz de 3. Entonces, conociendo el área total, ya podemos realizar la regla de 3 simple. Nos dice que 2 galones rinde raíz de 3 metros cuadrados. Nosotros queremos saber cuántos galones rinde 8 raíz de 3 metros cuadrados. Entonces, al momento de operar, de aquí va a resultar que X es igual a 16 galones. Entonces, la respuesta viene a ser la alternativa A nada más, 16. Sería el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Nos dicen en un prisma triangular recto ABC, EFG, el área de la región EFG es máxima si AB es igual a BC igual a 4 metros y AE es igual a 3 metros, halle el volumen del prisma. Entonces, por dato nos dicen que se trata de un prisma triangular recto. ¿Qué quiere decir prisma triangular? Que las dos bases van a ser paralelas y congruentes y son regiones triangulares. Pero como nos dice la palabra recto, quiere decir que todas estas aristas laterales son perpendiculares a ambas bases. Luego nos dicen que el área de esta región es máxima. Entonces, vamos a colocar. Entonces, aquí por dato del ejercicio, justamente nos dicen que el área, ¿no? El área de esa región es máxima. Estaba colocado. Entonces, el área es máxima.
Luego nos dicen por dato que la longitud AB vale 4, la longitud BC vale 4 y AE vale 3. Entonces nos preguntan por el volumen del prisma. El volumen del prisma es el área de esa base multiplicado por nuestra altura. Entonces, como se trata de un prisma recto, estas aristas laterales son perpendiculares a todo el plano de la base. 90, 90. Entonces quiere decir que la altura va a resultar igual a 3. Entonces ya conocemos que nuestra alturita es igual a 3. Entonces, ¿qué buscamos? Solo conocer el área de la base. Para poder conocer el área de la base, tener presente, por ser un prisma recto, todas estas caras laterales son regiones rectangulares. Y en un rectángulo, siempre los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, este lado F vale 4. Si el lado BC vale 4, FG también es 4. Entonces podemos hallar el área, ¿no? Entonces se puede hallar el área de esa región triangular. El área de la región triangular EFG resulta igual al producto de lados. 4 por 4 sobre 2 por el seno del ángulo que forman ambos lados. El ángulo que forman ambos lados es este angulito de medida alfa. Entonces, de aquí operando, esto va a resultar siendo 8 veces el seno de nuestro ángulo alfa. Pero como nos dicen que esa área es máxima. Perdón. Entonces, como dicen que el área es máxima, ¿no? Me veo un comezón en la garganta. Ah. Entonces, el área va a ser máximo cuando todo este producto, cuando ese producto, 8 veces el seno de alfa, resulte siendo máximo. ¿Y esto cuándo ocurre? Eso es máximo si, solo si, el seno del ángulo alfa resulte siendo igual a 1. ¿Y cuando el seno de alfa es igual a 1? Cuando el ángulo alfa es igual a 90 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo en F, como el área es máxima, acabamos de observar que ese ángulo EFG va a ser igual a 90 grados. Entonces, ya tenemos que este angulito resulta siendo 90 grados. ¿Correcto? Entonces, si este ángulo es 90 grados, el área va a resultar siendo igual a 8. Y ya podemos hallar el volumen de todo ese prisma. Entonces, el volumen del prisma es igual al área de la base multiplicado por la altura, 4 por 4 sobre 2, multiplicado por la altura que es 3. Entonces nos quedaría 8 por 3, 24 metros cúbicos. La respuesta es la alternativa B. Sería justamente el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. En la 6 nos dicen un prisma cuadrangular regular ABCD EFGH. El área de la región FDH es 27 raíz de 2 metros cuadrados. Si la altura del prisma es 3 veces la medida de la arista básica, halle el área total del prisma. Entonces colocamos aquí la solución. Y aquí hay una corrección, ¿no? Intentaron hacer la 6. En la 6 no hay clave. La clave es 126. Entonces, aquí en el manual aparece 116. Entonces, nosotros en vez del 1, colocamos 2. ¿Ya? Se olvidaron sumar una de las bases. Entonces, empezamos. Nos dicen que se trata de un prisma
Se trata de un prisma cuadrangular regular. Entonces, dice la palabra cuadrangular. Si dice la palabra cuadrangular, quiere decir que las bases son paralelas. Prisma cuadrangular, bases paralelas y esas regiones van a tener 4 lados, son polígonos de 4 lados, pero como está acompañado de la palabra regular, esta palabrita, la palabrita regular indica dos cosas, que la base es un polígono regular, pero como la base tiene 4 lados, vendrá a ser un cuadrado. Entonces, la base es un cuadrado y la altura siempre es perpendicular al plano de nuestra base. Entonces, con esas características, nosotros dibujamos aquí nuestro prisma cuadrangular. Estas dos bases tienen 4 lados y las alturas siempre van a ser perpendiculares a las bases. Entonces, por ser cuadrado, el ángulo en G, 90 grados. El ángulo en H, 90 grados, y esos 4 lados tienen la misma longitud. Como no conocemos, vamos a colocar que la arista básica sea de longitud A. Vale A, vale A, vale A, y también resultó siendo A. Pero también, por ser regular, estas aristas laterales coincide con la altura y va a ser perpendicular a ambas bases, 90 y 90 grados. Luego nos dice la región FDH. Esa área de esa región FBDH es igual a 27 raíz de 2. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Formar esta región. Entonces nos dice FBD. Entonces debemos unir el punto B con el punto D. Luego unimos el punto F con el punto H. Y tenemos por dato que el área de toda esta región cuadrangular de amarillo es igual a 27 raíz de 2. Luego nos dicen que la altura del prisma, que es el segmento AE, es 3 veces la medida de la arista básica. La arista básica mide A. Entonces, la longitud de la altura es igual a 3 veces, que va a ser igual a 3A. ¿Y qué nos preguntan? Por el área total del prisma. O sea, nos están preguntando por el área total del prisma. Entonces, para poder hallar el área total de nuestro prisma, ¿qué es lo que necesitamos buscar? Conocer el valor de A. Entonces, conociendo el valor de A, ya podemos hallar el lado de nuestra base y también conocer la longitud de esa altura, que va a ser igual a 3 por A. Entonces, como la base, esta base EFGH es un cuadrado del lado A, la diagonal en ese cuadrado viene a ser A raíz de 2. En un prisma cuadrangular regular, siempre todas las aristas laterales coinciden con la altura, por lo tanto la longitud BF, que es perpendicular a todo el plano de la base, como este segmento es perpendicular a todo el plano, en particular va a ser perpendicular al segmento FH. Entonces, este ángulo resultó siendo de 90 grados. El segmento de H también es perpendicular a todo el plano de la base, en particular al segmento FH. Entonces, esa cara de amarillo viene a ser una región rectangular. Y si es una región rectangular, su área se puede hallar como el producto de lados, ¿no? La base por la altura. Entonces, sería 3A por A raíz de 2 es igual a 27 raíz de 2. Entonces, de aquí justamente se cancela el valor de raíz de 2 con raíz de 2 se cancela, operamos y el valor de A va a ser igual a 3. Entonces, ya conocemos que A resultó siendo 3. Si A es igual a 3, entonces cuando nosotros reemplazamos, ¿no? Ya podemos trabajar el área total. El área total es igual al área lateral más 2 veces el área de la base.
En un prisma recto, en un prisma regular, las dos bases siempre van a ser paralelas y congruentes, ¿ya? Hasta en un prisma oblicuo, ¿eh? En un prisma oblicuo, esas dos bases son paralelas y congruentes. Siempre las bases son paralelas y congruentes. Solamente en un tronco las bases son diferentes. Entonces, al momento de reemplazar, el área lateral es el perímetro de la base multiplicado por la altura. Entonces colocamos aquí la altura, resulta igual a 3A. Entonces, el área total es el perímetro de la base. 4A por la altura, 3A, más 2 veces el área de la base, que viene a ser un cuadrado del lado A. Entonces será 2 veces A cuadrado. Entonces, reemplazando, A vale 3, nos queda 4 por 3, 12, 3 por 3, 9, más 2 veces 3 elevado al cuadrado. Al momento de operar, va a resultar igual a 126 metros cuadrados. Sería el ejercicio número 6. Tomen la captura. El ejercicio número 8. 7, disculpen, la 7. En la 7 nos dicen, en la figura se muestra un reservorio que tiene la forma de un paralelepípedo rectangular y contiene agua hasta los 7/12 de su capacidad. Halle el volumen que ocupa el agua. Entonces colocamos solución y en esta solución vamos a colocar la misma gráfica de nuestro enunciado, pero estamos dibujando el reservorio. Ese reservorio tiene la forma de un paralelepípedo rectangular. Entonces, un paralelepípedo rectangular es aquel sólido donde todas las caras son regiones rectangulares. Por lo tanto, tiene 3 tipos de arista. Esta primera arista AB la estamos llamando circulito y circulito vale 2. Esta segunda arista es cadena, vale 6. Esta tercera arista es rectangulito y es igual a 8. Y nos dicen que ese reservorio contiene agua hasta los 7/12. Entonces, contiene agua. Aquí estamos dibujando justamente que contiene agua hasta los 7/12 de su capacidad. La capacidad del reservorio, ¿a qué va a ser igual? Al volumen de ese reservorio. Pero como el reservorio tiene la forma de un paralelepípedo rectangular, entonces el volumen del reservorio necesariamente es igual al volumen del paralelepípedo. Entonces, por dato, nos dicen que el volumen del agua es 7/12 del volumen del reservorio. Y nos preguntan ahí el volumen que ocupa el agua, ¿no? Entonces, para poder hallar ese volumen del agua, como les había explicado, este reservorio tiene la forma de un paralelepípedo rectangular, por lo tanto el volumen del reservorio es igual al volumen de ese sólido y va a ser igual al producto de las 3 aristas, 2 por 6 por 8. Entonces, de aquí operando, va a resultar igual a 96. Entonces, ya podemos reemplazar. El volumen del agua es 7/12 de 96, que va a ser igual a 56 metros cúbicos. Por lo tanto, el volumen que ocupa el agua es 56 metros cúbicos. La respuesta es la alternativa D. Sería el ejercicio número 7. Ejercicio número 8. En un prisma oblicuo ABC, DEF, el triángulo ABC es equilátero. Si AD es igual a 8 raíz de 3 metros, AB es igual a 4 metros y la altura del prisma mide 12 metros, halle el área de la sección recta del prisma. Entonces me dicen que se trata de un prisma oblicuo ABCDEF. De acuerdo a la notación, se trata de un prisma triangular. Pero como es oblicuo, estas aristas laterales no son perpendiculares a nuestras bases.
Entonces aquí estamos dibujando este prisma y nos dan por dato que el triángulo ABC. Este triángulo que estamos sombreando en la base, esa región triangular, es equilátero. Perdón. Por ser un triángulo equilátero, sus tres lados tienen la misma longitud. Entonces vale rectangulito, rectangulito y rectangulito. Luego nos dicen que AD es igual a 8 raíz de 3. AB vale 4, entonces la altura del prisma mide 12. Pero la altura es un segmento perpendicular trazado desde el vértice F hacia el plano de la base. Y esa altura va a ser igual a 12. Entonces nos preguntan, halle el área de la sección recta del prisma. Entonces, para poder hallar el área de la sección recta, como es un sólido oblicuo, se trabaja con sección recta. ¿Qué es la sección recta? Es un plano perpendicular a nuestras aristas laterales. Entonces, nosotros trazamos a todo ese sólido oblicuo, le estamos trazando un plano perpendicular a las aristas laterales. Como las bases son de forma triangular, el corte también va a ser de forma triangular, 90 y 90. Entonces, ese plano triangular nos representa la sección recta. Entonces, nosotros podemos hallar el volumen. El volumen, porque nosotros queremos hallar el área de la sección recta, pero el área de esa sección recta, ¿qué es lo que nos relaciona? O sea, nos involucra necesariamente al volumen. El perímetro involucra a lo que es área lateral, área total. Pero en este caso, lo que es área siempre tiene que ver con lo que es volumen. Entonces, el volumen de este prisma oblicuo es igual al área de la sección recta. Es el área de toda esta sección recta multiplicado por nuestra arista lateral. Pero también nosotros tenemos información sobre la base y la altura. Entonces, eso es igual al área de la base por la altura. Y ahora solamente queda reemplazar. Entonces nos queda el área de la sección recta, la arista lateral, 8 raíz de 3. Es igual al área de la base. La base es una región triangular equilátera. Lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, multiplicado por la altura del sólido, que es 12. Entonces se cancela, en esta igualdad se cancela el valor de raíz de 3. Raíz de 3 con raíz de 3 se cancela y nosotros operando nos va a quedar 4 también, ¿no? Entonces nos queda 8. 8 veces el área de la sección recta, 4 por 12, 48. Pasamos a dividir y el área de la sección recta va a ser igual a 6 metros cuadrados. La alternativa C. Sería entonces el ejercicio número 8. Ejercicio 9. En un prisma cuadrangular oblicuo de sección recta cuadrada, el área del círculo inscrito en la sección recta es 9 pi metros cuadrados. Si la arista lateral mide 6 metros, halle el volumen del prisma. Entonces colocamos la solución y nos dicen que es un prisma cuadrangular oblicuo. Entonces se trata de un prisma cuadrangular oblicuo. Como dice la palabra cuadrangular, estas bases tienen 4 lados. Y como dice oblicuo, las aristas laterales no son perpendiculares a la base. Luego nos dicen que ese prisma es de sección recta cuadrada. Entonces, sección recta cuadrada quiere decir que a este sólido oblicuo nosotros le vamos a trazar un plano secante, pero con la condición que sea perpendicular a las aristas laterales. El corte siempre es de acuerdo a la base. Como la base tiene 4 lados, el corte
va a tener 4 lados. Y colocamos 90, 90 para poder afirmar que se trata de nuestra sección recta. Entonces nos dicen que es una región cuadrada, ¿no? Entonces el ABCD viene a ser un cuadrado y nos representa la sección recta. Luego nos dicen que vamos a colocar a ese cuadrado ABCD, que su lado sea de longitud 2A. Entonces, vale 2A, vale 2A, 2A y 2A. Y por ser cuadrado, el ángulo en C 90 grados, el ángulo en D 90 grados. Luego nos dicen que el área del círculo inscrito en la sección recta. Entonces, dentro de ese cuadrado, la palabra inscrito quiere decir dentro. Dentro de ese cuadrado ABCD, nosotros aquí tenemos nuestro círculo. Estamos dibujando nuestro círculo de área 9 pímetros cuadrados. El área del círculo de amarillo es 9 pi. Luego nos dicen que la arista, esta arista lateral, mide 6 metros. Y preguntan, halle el volumen del prisma. Entonces, para poder hallar el volumen del prisma, ¿qué necesitamos? El volumen del prisma es el área de la sección recta multiplicado por la arista lateral, pero ya conocemos la arista lateral que resultó siendo igual a 6. Entonces, que buscamos solo el área de esta sección recta, pero el área de la sección recta viene a ser el área de la región cuadrada ABCD. Entonces, ¿qué buscamos? Conocer el valor de A. Y para poder conocer el valor de A, nos dicen que el área del círculo inscrito es 9 pi. Entonces, para ese círculo, ubicamos el punto O centro. Y el radio del círculo es igual a... Está claro, ¿no? Entonces, recordemos aquí, recordando. Tenemos, por ejemplo, un cuadrado. Este cuadrado mide 2A, resulta siendo 2A. Y aquí tenemos justamente nuestra circunferencia inscrita. Entonces, como está inscrita, es tangente a los 4 lados. Ubicamos centro, del centro a la recta tangente, 90. Del centro a la recta tangente, 90. Por ser cuadrado, este ángulo 90 grados, 90 grados. Entonces, necesariamente esta región, toda esta parte sombreada, viene a ser un rectángulo. Y en ese rectángulo, los lados opuestos tienen la misma longitud. Entonces, este punto O viene a ser centro, ¿no? Entonces, 2 rayas radio, 2 rayas radio. Todo mide 2A, entonces circulito o 2 rayitas vale A y también vale A. Entonces, por ese motivo aquí estamos colocando de frente que el radio va a resultar siendo A nada más. Entonces, el área del círculo es pi por el radio elevado al cuadrado igual a 9 pi. Se cancela el valor de pi. Se cancela el valor de pi y encontramos que el valor de A va a resultar igual a 3. Si A es igual a 3, entonces el lado de nuestro cuadrado es igual a 6. Entonces ya podemos hallar el área de la sección recta. El volumen de nuestro prisma viene a ser el área de la sección recta multiplicado por la arista lateral. Entonces, el área de la sección recta es 2A elevado al cuadrado, que sería 4A cuadrado por 6. Reemplazando 9 por 4, 36. 36 por 6 es igual a 216 metros cúbicos. La respuesta es la alternativa C. Sería el ejercicio número 9. También la captura. Y la 10. El ejercicio número 10.
Nos dicen, en la figura, la pieza de madera ABCDEF tiene la forma de un prisma regular. Entonces colocamos aquí la solución y nos dicen que el sólido se trata de un prisma regular. Entonces, nuevamente, por ser prisma regular, quiere decir que las bases son regiones triangulares equiláteras. Entonces, estos tres lados tienen la misma longitud. Rectangulito, rectangulito y rectangulito. Y además, estas aristas laterales son perpendiculares a ambas bases, coinciden con la altura. Entonces nos dicen, aquí estamos trazando arista lateral 90, 90, arista lateral 90 y 90. Al cual, dice, a esta pieza de madera se le va a realizar un corte que pase por los puntos A, E y el punto M, ¿correcto? Ya está. Entonces, se realiza el corte de tal manera que pase por esos tres puntos. Cuando se realiza el corte, lo que se forma es justamente esa región triangular sombreada. Entonces, por tanto, nos dan la longitud AB que mide 4. Entonces, el lado del triángulo equilátero va a ser igual a 4. Luego nos dan esta relación. 3BE es igual a 12 raíz de 3. 3 pasa a dividir y BE es igual a 4 raíz de 3. Entonces colocamos aquí BE es igual a 4 raíz de 3. Luego 4MC es igual a 12 raíz de 3. 4 pasa a dividir y MC, esta longitud, MC. Solo MC es igual a 3 raíz de 3, ¿no? Entonces 3 raíz de 3. Y nos preguntan, halle el volumen de la pieza ABC AEM. Nos están preguntando por el volumen de esta pieza. Entonces, el volumen de este sólido. Estamos extrayendo aquí el sólido. El sólido donde la base es la base triangular ABC y la base superior es justamente esta región triangular de plomo. O sea, la base inferior es el triángulo equilátero ABC y la otra base del sólido viene a ser esa región triangular de plomo. Entonces, como la base es el triángulo equilátero ABC del lado 4 y conocemos las alturas, ¿no? Entonces, esta primera altura. Se trata de un tronco, ¿ah? Este sólido, jóvenes, viene a ser un tronco. ¿Por qué va a ser un tronco? Porque ese plano de plomo no es paralelo a la base y se está generando tres alturas. La primera altura viene a ser la de azul, 4 raíz de 3. La segunda altura es la de verde, mide 3 a raíz de 3. ¿Y qué es la tercera altura? Es este punto. Y este punto viene a ser igual a 0 nada más. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Porque no hay altura, es un punto, entonces esa altura es igual a 0. Entonces, el volumen, sabemos que el volumen del sólido, el volumen de ese tronco, viene a ser justamente el área de la base donde caen los ángulos de 90 grados, que es la región triangular equilátera del lado 4, multiplicado por el promedio de las alturas. Entonces, al momento de reemplazar 4 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4, multiplicamos altura 1 más altura 2 más altura 3 sobre 3. Entonces, se cancela, se va a cancelar. Se cancela 4 con 4, operamos y el volumen es igual a 28 centímetros cúbicos. La respuesta viene a ser justamente la alternativa B nada más, ¿ya? Entonces, se trata de un tronco y se halla el volumen de esa forma. Es un tronco. Entonces, serían los 10 ejercicios que corresponde a la parte de prisma. A la semana 13, ¿no? Aquí les dejo la clave de ejercicios. La 1, propuestos, dado. La 2, avión. La 3, dado. La 4, enano. La 5, dado. Y les dejo el siguiente mensaje.
nunca pares, nunca te conformes hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. ¿Ya? Entonces, fue la clase de hoy, jóvenes. Gracias por su atención. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? ¿Ninguna? Ok, ok, jóvenes. Entonces, nos, nos vemos la próxima semana. Chao, profesora, cuídese. Ya, ok. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Chao, chao, jóvenes.